La sala ya no se siente como Washington, se siente como una cámara de presión, del tipo en el que la lealtad no se pone a prueba con palabras, sino con silencios, miradas y la lenta comprensión de que algo ha salido terriblemente mal. Esto no se trata de Groenlandia en un mapa. Se trata de un hombre que cree que la lealtad es oxígeno y que de pronto está dándose cuenta de que a la sala que controla se le está acabando el aire. Donald Trump vive de la obediencia, de los asentimientos automáticos y de la sumisión incondicional. Y en el momento en que esos asentimientos dejan de llegar, la furia aparece. Ahora mismo, esa furia arde más que en casi cualquier otro punto de su vida política. Porque esta vez la resistencia no viene de fuera, viene desde dentro de sus propios muros. La obsesión de Trump con la lealtad siempre ha sido transaccional, unidireccional y brutalmente implacable. Exige una lealtad absoluta, mientras se reserva el derecho de desechar a cualquiera ante la primera señal de inconveniencia. Esa fórmula funcionaba cuando el miedo bastaba para mantener a la gente alineada, cuando la ambición pesaba más que los principios y cuando la amenaza del exilio político daba más miedo que la humillación pública. Pero la saga de Groenlandia, ya se presente como una compra, una amenaza o una fantasía estratégica, ha abierto una grieta que Trump no puede cerrar con facilidad. Senadores que antes se reían de sus provocaciones, ahora se están rebelando abiertamente. No porque de repente hayan encontrado valor, sino porque están comprendiendo que el coste del silencio quizá, por fin, sea más alto que el coste de resistir. Lo que hace que este momento sea especialmente peligroso para Trump no es la política en sí, sino la exposición. La idea de comprar o invadir Groenlandia nunca fue solo una cuestión de territorio. Fue una prueba de lealtad disfrazada de geopolítica. ¿Quién lo defendería? ¿Quién repetiría los argumentos? ¿Quién descartaría las alarmas como histeria mediática? Y, más importante aún, ¿quién no lo haría? Cuando republicanos como Don Bacon declararon públicamente que una invasión acabaría con la presidencia de Trump, enviaron una señal que ya no podía deshacerse. La línea quedó trazada, y Trump, como era previsible, no solo la cruzó, la pisoteó. A puerta cerrada, el pánico no es sutil. Trump no procesa el disenso como desacuerdo, lo procesa como traición. Cada senador que lo cuestiona se convierte en enemigo, cada advertencia se convierte en insulto, y cada intento de contención se convierte en un acto de desafío. Por eso su respuesta no ha sido aclaración ni desescalada, sino castigo. Un republicano ya ha perdido su trabajo como daño colateral en esta guerra de lealtad. Un mensaje claro para los demás: alinearse o ser el siguiente. Así gobierna Trump, no mediante consenso, sino mediante miedo y represalia. Y sin embargo, el miedo está perdiendo su agarre. Las oficinas del Senado zumban no de confianza, sino de cálculo. Los legisladores cuentan votos en silencio, miden la reacción pública y evalúan si Trump sigue siendo el activo que fue o la carga en la que se está convirtiendo rápidamente. La controversia de Groenlandia se ha convertido en un sustituto de una pregunta mucho más grande. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Trump y cuánto daño causará en la caída? Para muchos republicanos, esto ya no es teórico. Las consecuencias los miran de frente. Entra Mike Johnson, el leal encargado de vender irrealidad como tranquilidad. Su papel ya resulta familiar: negar, desviar, minimizar y hacer luz de gas. No pasa nada, insiste. Lo están interpretando mal. Los medios exageran. Confíen en nosotros, no en sus propios ojos. Pero el problema de hacer luz de gas a esta escala es que demasiada gente está viendo lo mismo al mismo tiempo. Cuando los líderes del Senado se rebelan abiertamente y Trump arremete, fingir que todo está bien solo profundiza la sensación de que algo va muy mal. Este es el acto inicial de un drama político impulsado no por la ideología, sino por el carácter. La incapacidad de Trump para ofrecer lealtad a cambio por fin está siendo notada por las mismas personas que lo protegieron durante años. Y una vez que esa comprensión se instala, no se desvanece en silencio. Se extiende, se endurece y transforma la obediencia en confrontación. La rebelión ha comenzado y ninguna cantidad de negación puede volver a meter al genio en la botella. Lo que se está desplegando ahora no es caos, es consecuencia. Durante años, Trump condicionó a sus aliados a creer que la proximidad al poder era protección, que mientras lo defendieran lo bastante fuerte, estarían a salvo de la reacción. Pero la lealtad con Trump tiene fecha de caducidad y llega en el momento en que dejas de ser útil. Los republicanos que ahora rompen filas no lo hacen por un despertar moral, sino por instinto de supervivencia. Han visto colegas sacrificados, carreras terminadas y reputaciones quemadas, todo al servicio de un hombre que jamás devolvería el favor. La controversia de Groenlandia expuso una fractura que se venía formando en silencio bajo la superficie. Senadores que en privado ponían los ojos en blanco ante la retórica de Trump, ahora se ven obligados a abordarla públicamente, porque las apuestas han cambiado. Argumentos de seguridad nacional, escritos ante el Tribunal Supremo y justificaciones arancelarias han sacado esto del terreno de la broma y lo han llevado al terreno de la consecuencia. Cuando la propia estrategia legal de Trump presenta estas acciones como necesarias para la seguridad, se vuelve imposible fingir que esto es solo fanfarronería.
Las palabras pesan y ese peso está aplastando a quienes deben defenderlas. La reacción de Trump ante la resistencia siempre es la escalada. En lugar de recalibrar, redobla la apuesta, convirtiendo el desacuerdo en guerra. Los ataques a los aliados se vuelven rutina. Los insultos se vuelven política. Y las pruebas de lealtad se vuelven cada vez más extremas. Así mantiene el control, obligando a todos a elegir entre la sumisión y el exilio. Pero ¿qué ocurre cuando el exilio empieza a parecer preferible? ¿Qué ocurre cuando ser leal garantiza humillación, mientras que el disenso al menos ofrece dignidad? Ese cálculo ya está ocurriendo en todo el Senado. La luz de gas de Mike Johnson no es solo mensaje, es triaje. Su trabajo es frenar la hemorragia, convencer al público y a los republicanos vacilantes de que esta rebelión es imaginaria, de que nada ha cambiado de verdad. Pero el problema es que los hechos hablan más alto que los comunicados. Cuando Trump ataca públicamente a miembros de su propio partido y le cuesta el puesto a uno de ellos, el mensaje es inconfundible. La lealtad ya no se recompensa. Se explota hasta que se rompe. Entre bambalinas, el liderazgo republicano está atrapado en una paradoja de su propia creación. Construyeron un sistema en el que la aprobación de Trump era la moneda del poder. Y ahora esa moneda se está devaluando a toda velocidad. Cuanto más exige Trump lealtad, menos vale esa lealtad. Cuanto más castiga el disenso, más lo produce. Esto no es fuerza, es desesperación disfrazada de dominio. Lo que hace que esta rebelión sea aún más peligrosa es que está arraigada en el reconocimiento de patrones. Los republicanos no reaccionan a un comentario o a una política. Reaccionan a años de conducta que por fin convergen en una verdad innegable. Trump quemará a cualquiera para salvarse y no dudará en hacerlo en público. Una vez que esa verdad se acepta, el miedo pierde eficacia. No puedes asustar a alguien que ya cree que está condenado. El tema de Groenlandia puede desvanecerse de los titulares, pero el daño interno es permanente. Obligó a los republicanos a enfrentar la realidad de los instintos de Trump bajo presión. Y esos instintos no son estratégicos, son vengativos. Cada ataque, cada arrebato, cada exigencia de lealtad sin reciprocidad empuja a más aliados hacia la salida. La rebelión quizá todavía no sea unificada, pero está creciendo. Así empiezan los colapsos políticos. No con un solo evento dramático, sino con una serie de pequeños despertares que se acumulan en desafío. Trump está descubriendo que la lealtad impuesta por el miedo es frágil, y cuando se agrieta, se rompe rápido. El Senado ya no está solo inquieto, está resistiendo activamente, y esa resistencia está reconfigurando el equilibrio de poder en tiempo real. La mayor debilidad de Trump siempre ha sido su incapacidad para entender la lealtad humana como algo distinto de la obediencia. Confunde el miedo con respeto, el silencio con acuerdo y la obediencia con devoción. Durante años, ese malentendido le funcionó porque el sistema recompensaba a quienes seguían el guión. Pero los sistemas cambian, y cuando cambian, los líderes que dependen de la intimidación quedan expuestos. La rebelión del Senado no es solo política, es psicológica, una realización colectiva de que el poder de Trump no es infinito. Cada vez que Trump ataca a un senador republicano, cree que está reforzando la disciplina. En realidad, está demostrando imprevisibilidad, y la imprevisibilidad aterra a las instituciones más que cualquier oposición. Los senadores no están hechos para el caos, están hechos para la estabilidad, el proceso y el control. Trump representa lo contrario, y cuanto más errático se vuelve, más intolerable se vuelve como líder dentro de ese sistema. La pérdida del trabajo de un republicano por obra de Trump se ha convertido en un cuento aleccionador que circula en voz baja por Washington. Se comenta no como una anomalía, sino como una advertencia. Si la lealtad no puede protegerte, entonces la lealtad no significa nada. Esa comprensión es corrosiva, y cuando se instala, erosiona el fundamento de la autoridad de Trump. El poder construido sobre el miedo solo funciona cuando el miedo ofrece seguridad, y ahora no ofrece ninguna. La insistencia de Mike Johnson en que no pasa nada es casi trágica, por lo predecible. La luz de gas funciona mejor cuando el público duda de sí mismo, pero aquí la evidencia es abrumadora. Hay declaraciones registradas, posiciones claras y reacciones visibles. El Senado no está imaginando esta rebelión, la está viviendo. Negar en esta etapa solo confirma lo que todos ya sospechan. La situación está fuera de control. Los defensores de Trump se están quedando sin explicaciones creíbles. No pueden sostener al mismo tiempo que no pasa nada y que hacen falta medidas drásticas. No pueden descartar las preocupaciones como exageración mediática, mientras invocan justificaciones de seguridad nacional. Estas contradicciones se vuelven imposibles de conciliar, y los republicanos se ven obligados a elegir qué versión de la realidad quieren defender. La revelación de carácter en el centro de este momento es brutal. Trump exige lealtad, pero no ofrece ninguna. Espera protección, pero brinda exposición. Pide sacrificio, pero garantiza traición. Ese desequilibrio ya no es teórico, es observable, medible y personal.
Los republicanos que se vuelven contra Trump no lo hacen porque hayan cambiado, sino porque Trump se ha mostrado con demasiada claridad como para ignorarlo. A medida que esta conciencia se extiende, la rebelión se vuelve menos sobre Groenlandia y más sobre gobernar. Los senadores cuestionan no solo esta decisión, sino el patrón detrás de ella. Se preguntan si pueden seguir atando sus carreras a alguien que vea a los aliados como desechables. Esa pregunta, una vez hecha, no puede deshacerse. Este es el momento en el que el instinto supera la ideología. La autopreservación sustituye a la lealtad, el cálculo sustituye al miedo y el silencio da paso a la acción. La ira de Trump ante su mayor arma ahora acelera su aislamiento. La rebelión del Senado ya no es un susurro. Es una señal de que la era de la obediencia incuestionable está terminando. La tragedia para Trump es que este colapso es autoinfligido. Ningún enemigo externo lo diseñó. Ninguna estrategia de la oposición lo forzó. Surgió orgánicamente de su propio comportamiento, de años de probar cuánto podía empujar sin consecuencias. Groenlandia fue solo la chispa que encendió un montón de resentimiento seco y temor silencioso. Una vez encendido, se propagó más rápido de lo que cualquiera anticipó, incluido el propio Trump. Los republicanos que antes justificaban su apoyo señalando victorias de política, ahora enfrentan riesgo personal. El cálculo cambió de si esto es bueno para el partido a si esto me destruirá. Ese es un cambio peligroso para cualquier líder, especialmente para uno que vive de la lealtad personal. La incapacidad de Trump para tranquilizar a sus aliados, para ofrecer siquiera la ilusión de respeto mutuo, ha dejado un vacío que el miedo ya no puede llenar. El papel de Mike Johnson en este drama es el del mensajero leal atrapado entre la verdad y la obediencia. Su luz de gas es menos engaño y más demora. Un intento de comprar tiempo en una situación a la que se le está acabando rápidamente. Pero el tiempo no está del lado de Trump. Y ninguna cantidad de giro comunicacional puede revertir la dinámica subyacente que ya está en marcha. La rebelión del Senado también está exponiendo lo superficial que era realmente la coalición de Trump. Cuando la lealtad es condicional y transaccional, se evapora bajo estrés. Las personas que hoy se vuelven contra Trump no son radicales, son institucionalistas que valoran la previsibilidad por encima del espectáculo. El estilo de gobierno de Trump se ha vuelto incompatible con su supervivencia, y esa incompatibilidad está impulsando la ruptura. Lo más revelador es la respuesta instintiva de Trump a la crítica, a atacar más fuerte. En lugar de consolidar apoyo, lo fractura aún más. En lugar de calmar tensiones, las inflama. Esto no es estrategia, es impulso, y los impulsos producen un liderazgo terrible, especialmente en momentos que exigen contención. La pérdida de empleo que provocó se está recordando en silencio como un punto de inflexión, un momento en el que los republicanos comprendieron el peligro de la cercanía a Trump. Ya no se ve como la recompensa de la lealtad, sino como su riesgo. Ese cambio lo altera todo, porque transforma a Trump de protector a amenaza en la mente de quienes antes lo protegían. A medida que esa percepción se extiende, la rebelión gana impulso no por coordinación, sino por convergencia. Decisiones independientes se alinean en acción colectiva, y el disenso aislado se normaliza como resistencia. Trump está viendo cómo su control se desliza no porque la gente lo odie, sino porque por fin lo entiende. Esta es la paradoja del trumpismo. Exige lealtad absoluta mientras garantiza inseguridad absoluta. Esa contradicción es insostenible. Y el Senado ahora es la prueba viviente. La rebelión no es emocional, es racional. Y eso la hace mucho más peligrosa para Trump que cualquier oposición externa. Al final de esta historia, lo que queda no es un debate de política, sino un juicio de carácter. La controversia de Groenlandia se desvanecerá. Los titulares cambiarán. Pero la lección que aprendan los republicanos perdurará. Donald Trump solo es leal a sí mismo, y quien lo olvide lo hará bajo su propio riesgo. Esa comprensión, una vez internalizada, cambia el comportamiento de forma permanente. La rebelión del Senado no trata del valor en el sentido tradicional, trata de claridad. Claridad sobre quién es Trump bajo presión, cómo trata a los aliados cuando lo desafían y qué compra realmente la lealtad en su mundo. La respuesta, ahora dolorosamente clara, es muy poco. La lealtad compra tiempo, no seguridad. Y hasta ese tiempo se está acortando. La ira de Trump ante esta rebelión tiene sentido dentro de su cosmovisión. Cree que la lealtad se debe, no se gana, y que el disenso es un ataque personal. Pero la política no opera solo con derecho personal, y las instituciones acaban rechazando a líderes que no pueden adaptarse. La negativa de Trump a cambiar está acelerando ese rechazo. Mike Johnson y otros pueden seguir insistiendo en que no pasa nada, pero la historia rara vez escucha la negación. Escucha patrones, y el patrón aquí es inconfundible. Trump está perdiendo el control no porque sus enemigos sean más fuertes, sino porque sus aliados ya no están dispuestos a hacer daño colateral. El giro más irónico es que esta rebelión podría haberse evitado. Un gesto de contención, un momento de humildad o incluso un silencio estratégico podría haber preservado la ilusión de unidad. En lugar de eso,
Trump eligió la confrontación y al hacerlo reveló la fragilidad de su poder. Para quien observe esto, la conclusión es simple y profunda. El poder sostenido por el miedo termina colapsando bajo su propio peso. La lealtad exigida sin respeto no es lealtad, es toma de rehenes. Y los rehenes, cuando se les da la oportunidad, siempre buscarán una salida. Si estás viendo este momento en tiempo real, entiende que no solo estás viendo un desacuerdo político, estás presenciando una fractura en un movimiento construido sobre la obediencia. Esto es lo que ocurre cuando la lealtad se agota, cuando el miedo deja de funcionar y cuando la gente por fin comprende que protegerse a sí misma importa más que proteger a un hombre que nunca haría lo mismo por ella. Y por eso esta rebelión importa. Mucho más allá de Groenlandia, mucho más allá de un solo trabajo perdido y mucho más allá de este único momento en la historia. Empieza con una negación tan casual que casi suena ensayada. El tipo de negación que asume que la aceptarás solo porque se dijo con confianza. Mike Johnson da un paso al frente y le dice al país que no estamos en guerra con Groenlandia, que no viene ninguna invasión, que no hay postura agresiva, que no hay nada que ver aquí y que, una vez más, los medios están exagerando. Pero en el momento en que lo dice, la tensión se vuelve obvia, porque negaciones así no nacen en el vacío. Aparecen cuando algo peligroso ya se está desplegando detrás del telón, cuando se usan palabras para sofocar una realidad que se niega a quedarse callada. Johnson no se queda en la negación. Gira y desplaza la culpa con precisión quirúrgica, argumentando que son los demócratas los culpables por repetir las palabras de Donald Trump, no Trump por haberlas dicho. Este truco retórico es conocido, pero también revelador. No intenta aclarar política, intenta controlar la percepción. El mensaje de fondo no es «esto no está pasando», es «no escuches lo que estás oyendo». Y esa diferencia importa más de lo que la mayoría cree. Porque si no pasa nada, la siguiente pregunta se vuelve inevitable. ¿Por qué los aranceles? ¿Por qué la presión económica repentina? Los aranceles no son gestos simbólicos, son herramientas de conflicto. Palancas que se usan cuando la diplomacia fracasó o cuando la agresión se disfraza de economía. No impones aranceles a la ligera, y menos contra países de la OTAN, a menos que estés señalando algo mucho más serio bajo la superficie. Ahí es donde la narrativa empieza a fracturarse y las explicaciones oficiales chocan con la realidad observable. El propio argumento de Donald Trump hace que la contradicción sea aún más difícil de ignorar. En sus escritos ante el Tribunal Supremo no presenta estos aranceles como política económica rutinaria, los presenta como necesarios para la seguridad nacional. La seguridad nacional no es lenguaje que se use cuando no pasa nada. Es lenguaje reservado para amenazas, conflictos y confrontación estratégica. Así que cuando Mike Johnson insiste en que aquí no hay implicación de seguridad, no solo discrepa con los críticos, está contradiciendo la propia estrategia legal de Trump. En ese punto, la luz de gas se vuelve inconfundible. Johnson pide al público que deje de prestar atención, que descarte las preocupaciones como absurdas, que se enfoque en literalmente cualquier otra cosa. No mires aquí, no hagas preguntas, no unas puntos. Y la desviación es casi cómicamente amplia, apartando la atención no solo de Groenlandia, sino de los archivos Epstein, la economía, la vivienda y cualquier otra cosa que pudiera exigir rendición de cuentas. No es una defensa, es una evacuación. Esta desesperación revela algo más profundo que un desacuerdo de política. Johnson sabe que este tema es profundamente impopular, no solo entre los votantes, sino dentro de su propia bancada. Los republicanos de la Cámara están furiosos, no porque Trump suene fuera de control, sino porque esto amenaza su supervivencia política. Las elecciones de mitad de mandato pesan, y nada aterra más a un diputado que quedar atado a una narrativa que los votantes ya rechazan. Y así Johnson interpreta el papel que le asignaron, desviando en público mientras entra en pánico en privado, atrapado entre la conciencia de las consecuencias políticas y la realidad de que Donald Trump sigue siendo quien mueve los hilos. No puede confrontar a Trump directamente sin arriesgar su propia posición, pero tampoco puede defenderlo plenamente sin arrastrar a la Cámara con él. Esa tensión es la primera grieta en lo que antes parecía un frente unificado. La Cámara puede fingir que esto es manejable, pero el Senado cuenta una historia muy distinta, una historia que se está desplegando a plena vista. A diferencia de las negaciones cuidadosamente montadas desde el liderazgo, los republicanos del Senado ya no ocultan sus reacciones. Lo que ocurre allí no es sutil, no se susurra, y desde luego no está coordinado solo tras puertas cerradas. Es una rebelión pública, cruda y sin filtros, impulsada por la sensación de que la situación cruzó de lo incómodo a lo peligroso. Los comentarios de Rand Paul no solo criticaron una decisión, expusieron la escala de la oposición. Cuando dejó claro que todo el Senado está en contra de este movimiento, rompió la ilusión de que esto era un desacuerdo marginal o una exageración mediática.
Los senadores no son conocidos por una indignación colectiva a menos que algo haya salido muy mal. Su resistencia es medida, calculada y por lo general privada. Esto, en cambio, fue inequívocamente público. Esa resistencia pública desencadenó una respuesta que ya es casi refleja en Donald Trump: la represalia. En vez de reconsiderar, atacó a su propio partido, arremetiendo contra las mismas personas que lo han protegido durante años. Y no fue solo retórica. Un republicano perdió su trabajo como consecuencia directa. Un recordatorio brutal de que en el mundo de Trump la lealtad se exige, pero nunca garantiza protección. Este momento es crucial porque expone la naturaleza transaccional de las alianzas de Trump. Apóyalo y quizá estés a salvo por ahora. Cuestiónalo y te vuelves desechable al instante. Ese cálculo ahora lo hace cada republicano que observa esto. La pregunta ya no es si Trump tiene razón o no, es si seguir cerca de él vale el riesgo. Mike Johnson entiende esta dinámica demasiado bien, por eso su postura pública es de minimización frenética. No habla tanto para convencer al público como para calmar a su propia bancada. Cada desvío es una señal para los nerviosos de que el liderazgo intenta contener el daño, aunque la contención se vuelva rápidamente imposible. La ironía es que la luz de gas de Johnson solo confirma la gravedad de la situación. Los líderes no te ruegan que mires hacia otro lado a menos que lo que verías sea políticamente mortal. La insistencia en que no pasa nada se vuelve menos creíble con cada negación agresiva, especialmente cuando va acompañada de acciones que sugieren lo contrario. Mientras tanto, el silencio de Trump sobre las contradicciones suena tan fuerte como sus estallidos. No ha reconciliado los aranceles con las negaciones, ni los argumentos de seguridad nacional con la insistencia de que todo esto es una indignación falsa. En su lugar, ha elegido atacar, una estrategia que antes funcionaba pero que ahora choca con resistencia desde dentro. La rebelión en el Senado no es emocional, es pragmática. Los senadores leen encuestas, miden el ánimo del electorado y reconocen que este tema es una carga que no pueden permitirse. Esa comprensión no se desvanece y una vez que se instala, cambia el comportamiento rápido. La unidad en la que Trump se apoyaba se disuelve en tiempo real. Lo que hace esta situación especialmente volátil es que ya no se trata de intención, se trata de implicación. Aunque Trump insista en que no hay invasión planeada, las herramientas que está usando cuentan otra historia. Aranceles justificados bajo lógica de seguridad nacional implican conflicto, coerción y palanca. No encuadras algo así por accidente, y menos en argumentos legales ante el tribunal más alto del país. El intento de Mike Johnson de separar retórica de consecuencias se está derrumbando bajo el escrutinio. Las palabras importan, especialmente cuando van respaldadas por acciones de política. Decir que no estamos en guerra mientras actúas como si lo estuvieras crea una brecha de credibilidad que los votantes reconocen instintivamente. En esa brecha se erosiona la confianza, y cuando la confianza se pierde, ningún mensaje la restaura por completo. Los republicanos de la Cámara se sienten atrapados por esta contradicción. Se les pide defender una explicación que no encaja con los hechos observables, y los votantes son mucho menos indulgentes de lo que el liderazgo cree. La base puede tolerar el caos, pero los votantes indecisos no. Y las elecciones de mitad de mandato se deciden por márgenes que no admiten esta clase de inestabilidad. El enfoque en desviar la atención, especialmente el intento de apartarla de los archivos Epstein y de problemas económicos más amplios, solo intensifica la sospecha. Sugiere un patrón de evasión, no de rendición de cuentas. Cuando los líderes te dicen que no hagas preguntas, la respuesta natural es hacer más preguntas. La respuesta de Trump ante la resistencia del Senado solo ha empeorado la situación. Al atacar a su propio partido, validó sus temores. Mostró otra vez que el disenso se responde con castigo, no con diálogo. Ese enfoque puede intimidar a algunos, pero galvaniza a otros, sobre todo a quienes sienten que ya tienen poco que perder. El republicano que perdió su trabajo se ha convertido en un símbolo no solo de la ira de Trump, sino del riesgo de permanecer demasiado cerca de él. Esa historia se comparte en silencio en el Capitolio, reforzando la idea de que la lealtad ya no es un escudo. El dilema de Johnson refleja la crisis más amplia del liderazgo republicano. Sabe que esto es impopular, sabe que daña, y sabe que la rebelión del Senado vuelve insostenible la negación. Pero también sabe que confrontar a Trump directamente podría costarle la presidencia de la Cámara. Esa parálisis se ve, y los votantes la perciben. Así es como las fracturas internas se convierten en colapsos públicos. No mediante anuncios dramáticos, sino mediante contradicciones acumuladas que el liderazgo ya no puede explicar. El tema de Groenlandia es simplemente el punto focal donde todas esas contradicciones convergieron. En el fondo, este conflicto trata de control, y Trump lo está perdiendo. No de golpe, no con dramatismo, sino de la manera lenta y corrosiva en la que las instituciones retiran su consentimiento. Los republicanos del Senado señalan que no cargarán con esto en silencio. Y los republicanos de la Cámara se dan cuenta de que
fingir que no pasa nada no los protegerá del castigo electoral. La luz de gas de Mike Johnson refleja una estrategia de liderazgo basada en demorar. Si logran empujar esta conversación más adelante, quizá otra cosa domine el ciclo informativo. Pero la demora no es resolución. Y las contradicciones no resueltas tienden a reaparecer en el peor momento posible. La insistencia de Trump en presentar los aranceles como herramientas de seguridad nacional ha encajonado a sus aliados en una posición imposible. O admiten que se está gestando un conflicto geopolítico serio, o acusan a Trump de exagerar amenazas de seguridad para obtener palanca política. Ninguna opción es políticamente segura. La rebelión del Senado es especialmente dañina porque rompe la percepción de unidad. Los votantes quizá no sigan detalles de política, pero entienden el caos. Entienden cuando un partido no puede ponerse de acuerdo consigo mismo y castigan esa inestabilidad. La decisión de Trump de atacar a miembros de su propio partido cambió la dinámica interna. Antes el miedo mantenía el disenso en silencio. Ahora el miedo motiva distancia. Los legisladores empiezan a calcular cómo separarse de decisiones que no pueden defender. La insistencia repetida de Johnson en que todo esto es absurdo suena cada vez más vacía. Lo absurdo no requiere este nivel de coordinación, mensajes y desvíos. Lo absurdo no le cuesta el puesto a nadie. Lo que vemos no es absurdo, es control de daños. Entre bambalinas, los republicanos ya están modelando escenarios para las elecciones de mitad de mandato. Y este tema pesa en esas discusiones. Representa imprevisibilidad, riesgo económico e inestabilidad internacional, una combinación tóxica para candidatos en distritos competitivos. Cuanto más niegue la realidad del liderazgo, peor será el ajuste de cuentas. Los votantes toleran el desacuerdo, pero tienen muy poca paciencia con la deshonestidad. Esa paciencia se está agotando. Este momento será recordado no por si hubo una invasión, sino por lo cerca que estuvo el partido del borde antes de reconocer el peligro. La controversia de Groenlandia se ha convertido en un espejo que devuelve el reflejo de las consecuencias de años de retórica sin freno y de política guiada por lealtad. Las negaciones de Mike Johnson envejecerán mal, no porque mintiera, sino porque muestran lo constreñido que se ha vuelto el liderazgo. Cuando la verdad se vuelve políticamente incómoda, el instinto ya no es explicar, sino distraer. La respuesta de Trump vuelve a probar que su estilo es incompatible con la estabilidad institucional. Responde a la resistencia con castigo, a la preocupación con ira y al disenso con represalia. Ese enfoque puede energizar a su base, pero aterra a sus aliados. La rebelión del Senado es la señal más clara hasta ahora de que esta estrategia tiene límites. Los senadores no están dispuestos a sacrificar credibilidad, carreras o futuro político para defender una narrativa que no resiste el escrutinio. El republicano que perdió su trabajo es más que una víctima. Es una advertencia, un recordatorio de que la lealtad a Trump no es recíproca y de que la cercanía al poder conlleva un riesgo serio. Con las elecciones de mitad de mandato acercándose, este tema no desaparecerá. Reaparecerá en debates, anuncios y asambleas vecinales, presentado como prueba de caos y mala gestión. Ninguna cantidad de negación puede borrar por completo esa percepción una vez que se forma. Al final, esto es menos sobre Groenlandia y más sobre gobernar. Se trata de si los líderes pueden reconocer la realidad cuando se vuelve incómoda y de si la lealtad a una persona puede pesar más que la responsabilidad con el público. Ahora mismo, esa pregunta se responde en tiempo real y las consecuencias apenas comienzan. En el momento en que Rand Paul lo dijo en voz alta, la ilusión se derrumbó por fin. Ni un solo senador republicano, ni siquiera las voces más belicistas que suelen relamerse ante la proyección de poder o la dominación estratégica, está a favor de esto. Eso no es una pequeña grieta en el muro, es el muro cediendo por completo. Cuando alguien como Rand Paul, a menudo aislado incluso dentro de su partido, suena de pronto como si hablara por todo el Senado, sabes que algo ha salido profundamente mal. Esto ya no era un desacuerdo, era un rechazo. Y lo más revelador fue lo que ocurrió antes en los programas dominicales, donde Ted Cruz intentó caminar por la cuerda floja que los republicanos han perfeccionado durante años. Elogió la obsesión de Donald Trump con el lema de Estados Unidos primero, enmarcó la obsesión con Groenlandia como un asunto de minerales de tierras raras y territorio estratégico, e intentó vestirlo como preocupación por la posición de la OTAN e incluso por Ucrania. Pero escucha con atención, porque Cruz nunca lo respaldó de verdad. Habló alrededor del tema, lo rodeó, justificó los instintos de Trump, pero se detuvo justo antes de decir que era una buena idea. Esa vacilación importa. En el mundo de Trump, vacilar es traicionar. La lealtad total requiere sumisión total, y cualquier cosa menos que eso se registra, se archiva y con el tiempo se castiga. Rand Paul tenía razón, no solo en el fondo, sino en el diagnóstico. Trump está empujando algo tan impopular que incluso sus defensores más fiables en el Senado se están apartando en silencio. Puede que no lo condenen abiertamente, pero se niegan a ponerse a su lado cuando cuenta. Y Trump lo notó. Siempre lo nota. Su respuesta no fue reflexión ni recalibración, fue represalia.
Casi de inmediato dirigió su atención al senador Bill Cassidy, un ejemplo vivo para cualquiera que crea que arrastrarse acabará comprando perdón. Cassidy ya había pagado un precio por votar para condenar a Trump durante el juicio político, pero en lugar de sostener esa decisión, pasó el año siguiente humillándose en busca de la aprobación de Trump. Cassidy votó por nominados que sabía que eran inadecuados, se tragó la dignidad pública e hizo todo lo que el ecosistema de Trump exige a quienes buscan redención. Y por un tiempo pareció que podría funcionar. El silencio reemplazó los ataques. Los insultos se detuvieron, pero la lealtad con Trump nunca es permanente y la redención nunca es real. Siempre es condicional y las condiciones cambian sin aviso. Cuando Trump respaldó al rival de Cassidy en las primarias de Luisiana y lo cerró con la frase «Espero que haya valido la pena», Bill Cassidy no fue solo mezquindad. Fue un mensaje, un recordatorio de que ninguna cantidad de sumisión reinicia el marcador. Trump no perdona, aplaza el castigo y cuando el momento le parece adecuado, cobra. Ese solo mensaje envió ondas de choque entre los republicanos porque confirmó lo que muchos ya temían. Si alguien que pasó un año degradándose igual termina bajo el autobús, entonces ¿para qué sirve la lealtad? La respuesta parece cada vez más nada. Seamos claros sobre lo que ese respaldo significa. No es el final formal de la carrera de Bill Cassidy. Las primarias son impredecibles y quizá Cassidy ni siquiera decida volver a presentarse. Pero en términos políticos es casi lo más cercano despojar a alguien de su puesto sin despedirlo directamente. Trump no solo se opuso, lo marcó. Y cuando estás marcado, cada donante, consultor y operador del partido recalcula el riesgo. Esta es la ironía brutal del trumpismo. Cassidy se apartó de Trump una vez, pagó el precio y luego intentó espiar. Hizo todo lo que el movimiento exige y aún así fue castigado. Ese es el sistema de recompensas. La lealtad no compra seguridad, solo compra tiempo. Y el tiempo, tarde o temprano, se acaba. Lo que lo vuelve aún más indignante es lo innecesario que es todo. Los republicanos sufren lo que los politólogos llaman un problema de acción colectiva, y Trump lo explota a la perfección. De forma individual, senadores y representantes temen la represalia. De forma colectiva, serían casi intocables. Trump no puede atacar a todos a la vez. No tiene disciplina, enfoque ni resistencia. Hemos visto este patrón antes. Oledoria. Vance se lanzó recientemente a una rabieta pública, quejándose de por qué los republicanos de Indiana no presionaron más con la redistribución electoral y diciendo que los demócratas de Virginia eran más implacables. Pero fíjate en algo importante. Trump casi no respondió. ¿Por qué? Porque no era una sola persona, era un grupo. Y Trump evita peleas sostenidas con grupos. La misma dinámica se vio con Gavin Newsom en California. Newsom tomó la decisión estratégica de retrasar una elección especial en un distrito profundamente republicano después de que un congresista falleciera, obligando a Mike Johnson a operar con una mayoría extremadamente estrecha durante el mayor tiempo posible. Fue una jugada política brillante y los republicanos se enfurecieron. J.D. Vance se quejó en voz alta. Trump estuvo en gran medida ausente. Ese silencio no es accidental. Trump elige peleas que cree que puede ganar fácilmente. Un senador, un representante, un blanco aislado. Cuando la resistencia se vuelve colectiva, su atención se dispersa, pierde interés. Sigue adelante. Esto es exactamente lo que pasó con los archivos Epstein. Cuando Trump se dio cuenta de que había perdido el control de la narrativa, simplemente dejó de involucrarse. No lo combatió agresivamente. No buscó rendición de cuentas. Se desconectó. Porque Trump no es persistente. Es reactivo y ese es el error fatal que los republicanos siguen cometiendo. Asumen que Trump es implacable. No lo es. Es impulsivo, perezoso y se distrae con facilidad. Si la oposición dura más que su capacidad de atención, se desengancha. Y aún así, lo siguen enfrentando solos. Por eso importa tanto la rebelión del Senado por Groenlandia. No es solo desacuerdo ideológico, es resistencia colectiva empezando a tomar forma. Rand Paul no solo dijo que se oponía, dijo que todos se oponían. Ese tipo de afirmación es peligrosa para Trump porque normaliza el disenso. El poder de Trump se alimenta del aislamiento. Quiere que cada crítico se sienta solo, señalado y expuesto. En el momento en que el disenso se vuelve compartido, su palanca colapsa. Ahí es cuando el miedo empieza a trabajar contra él y no a su favor. El trato a Bill Cassidy está diseñado para asustar a otros hacia el silencio, pero puede producir lo contrario. Expone la mentira en el corazón de la lealtad a Trump. No hay un camino seguro de regreso. No hay un arco de perdón. Solo hay sumisión hasta el siguiente momento en que te vuelves inconveniente. Y una vez que esa verdad se instala, la respuesta racional cambia. Si te van a castigar de todos modos, ¿por qué no resistir? ¿Por qué no pararte con otros? ¿Por qué no recibir el golpe de forma colectiva en lugar de individual? Ese es el cambio que estamos empezando a ver. Los defensores de Trump suelen presentarlo como un estratega maestro. Pero este momento muestra algo muy distinto.
No puede sostener el enfoque. No puede coordinar campañas de presión a largo plazo. Depende de ráfagas de miedo, no de resistencia. Y la resistencia siempre derrota al miedo. Por eso los demócratas serían necios si no aprovecharan este momento. La pelea del Senado no es solo sobre Groenlandia. Es sobre demostrar que las tácticas de intimidación de Trump ya no funcionan cuando se enfrentan de manera colectiva. Cada acto exitoso de resistencia debilita la siguiente amenaza. Y eso nos lleva a ICE. La cruzada de Trump mediante tácticas agresivas de aplicación depende del silencio, la fragmentación y el miedo. Un Senado ya dispuesto a desafiarlo en un frente se vuelve mucho más peligroso para su agenda en otro. Por eso, lo que dijo Rubén Gallego después importa. Señala un posible cambio no solo en retórica, sino en voluntad de confrontar prioridades de financiación de las que Trump depende. Viniendo de alguien que antes apoyó legislación como la ley Laken-Riley, sugiere que está ocurriendo una reevaluación interna. Lo que estamos viendo no es un colapso repentino, sino una erosión. La autoridad de Trump no desaparece de la noche a la mañana. Se adelgaza, estirada entre demasiados conflictos, demasiados enemigos y demasiadas contradicciones expuestas. Cada vez que los republicanos se empujan juntos, aunque sea un poco, prueban cuánta fuerza le queda en realidad. El episodio de Bill Cassidy pretende ser una advertencia, pero también es una admisión. Trump todavía cree que puede controlar resultados por intimidación. No se ha ajustado a la realidad de que su influencia ya no es absoluta, especialmente en el Senado. Mike Johnson entiende esta tensión. Por eso el liderazgo de la Cámara sigue fingiendo que no pasa nada. Compran tiempo, esperando que la atención de Trump se desvíe a otra cosa antes de que el daño sea irreversible. Pero negar no es una estrategia, es evasión. Los republicanos más astutos ya ven el camino. Resistencia grupal, mensajes compartidos, desafío coordinado. Trump no puede perseguir a todos. No puede sostener el conflicto en múltiples frentes. Simplemente no tiene paciencia. Esto no va de valentía, va de matemáticas. El capital político de Trump es finito. Cada vez que lo gasta atacando a su propio partido, le queda menos para imponer lealtad en otros lados. Y aún así, los viejos hábitos mueren despacio. Los republicanos siguen ofreciéndose uno por uno, esperando ser perdonados. El destino de Cassidy debería acabar con esa ilusión para siempre. La rebelión del Senado demuestra algo crucial. A Trump se le detiene no con heroicidades, sino con unidad. No con indignación, sino con consistencia. Y una vez que esa lección se extiende, todo su estilo de gobierno se vuelve obsoleto. Este momento quizá todavía no se sienta histórico, pero la historia a menudo se siente como caos mientras ocurre. Los patrones solo se vuelven obvios en retrospectiva, y este patrón se está volviendo imposible de ignorar. Al final, esta historia no trata de Groenlandia, ni de Bill Cassidy, ni siquiera de Rand Paul. Trata de poder, atención y los límites de la intimidación. La mayor debilidad de Trump siempre ha sido su incapacidad para mantenerse enfocado. Arde con intensidad, pero por poco tiempo. Los republicanos que entienden esa dinámica tienen más poder del que creen. Trump no puede castigar a todos. No puede sostener todas las peleas y cuando pierde interés, pierde control. Bill Cassidy aprendió la lección más dura posible. La humillación no compra seguridad. El silencio no compra protección. La lealtad no compra perdón. Solo aplaza la represalia. La rebelión del Senado representa un punto de inflexión porque expone el farol de Trump. Sus amenazas funcionan mejor cuando la gente cree que seguirá hasta el final, pero la historia muestra que rara vez lo hace. Los demócratas ahora enfrentan una oportunidad estratégica. Resistir de forma colectiva. Obligar a Trump a dividir su atención. Hacer que la resistencia sea aburrida, procedimental y persistente. Así se derrota a alguien que vive del espectáculo. Lo que dijo Rubén Gallego sobre la financiación de ICE importa porque sugiere que esta lección puede estar extendiéndose por fin. Que el poder de Trump colapsa ante presión sostenida y coordinada. Trump no es una máquina, no es disciplinado, no es incansable. Es reactivo, emocional y fácilmente distraíble. Y cuando dejas de alimentar ese ciclo, se desengancha. Esa es la verdad que los republicanos apenas empiezan a comprender. Y cuando suficientes de ellos actúen juntos, la capacidad de Trump para dominar al partido como antes lo hacía se desvanecerá en silencio, pero de forma permanente. Hay un momento en todo debate político en el que las recetas habituales dejan de sonar como soluciones y empiezan a sonar como excusas. Y este es uno de esos momentos cuando la gente dice que la respuesta a la brutalidad de ICE es más financiación o más entrenamiento, no está ofreciendo reforma. Está ofreciendo evasión. El entrenamiento no es un interruptor moral mágico. El entrenamiento no enseña que la vida humana tiene valor. Ellos ya lo saben. El problema no es ignorancia. El problema es impunidad. Escucha con atención cómo se enmarca este argumento, porque lo revela todo. Solo necesitamos entrenarlos más, dicen algunos demócratas, como si el problema fuera confusión o falta de instrucciones. ¿Qué significa eso en la práctica? Entrenarlos para no matar, entrenarlos para no abusar del poder. Estas no son ideas abstractas que requieran talleres.
Son reglas fundamentales que toda persona con autoridad ya entiende. Y la razón por la que siguen las violaciones no es por ignorancia, sino porque la rendición de cuentas está ausente. La historia muestra que el uso excesivo de la fuerza no proviene de falta de preparación, sino de una cultura que recompensa la agresión y protege la mala conducta. Una y otra vez, las personas implicadas en acciones mortales no eran inexpertas ni carecían de entrenamiento. A menudo venían de contextos militares o policiales, tras completar programas extensos diseñados para situaciones de alta presión. Y aún así, los resultados fueron los mismos. Eso debería decirnos algo incómodo, pero necesario. La idea de que podemos arreglar un sistema fundamentalmente roto echándole más dinero encima malinterpreta la naturaleza del problema. La financiación amplía la capacidad. El entrenamiento refuerza normas existentes. Si esas normas son violentas, no rinden cuentas y deshumanizan, entonces la reforma no es más que autopreservación institucional disfrazada de preocupación. Por eso el incrementalismo fracasa aquí. No puedes ajustar los bordes de un sistema estructuralmente desalineado con valores democráticos y esperar resultados morales. Cuando el daño es sistémico, las soluciones también deben ser sistémicas. Cualquier cosa menos que eso es solo administrar la apariencia. ICE, tal como opera hoy, refleja los impulsos más extremos de la era Trump. Agresión sin contención, aplicación sin supervisión y poder sin consecuencias. Eso no ocurrió por accidente. Fue cultivado, alentado y normalizado. Y fingir lo contrario es un insulto para las personas dañadas por ello. El primer paso hacia la honestidad es admitir que ninguna reforma superficial puede corregir una misión que es en el fondo incompatible con la rendición de cuentas. Una vez que se admite eso, la conversación cambia por completo. Intentar separar a ICE de la ideología política que la moldeó es un error, porque las instituciones absorben los valores de quienes les dan poder. ICE no se desvió hacia el exceso por sí sola. Fue empujada allí por un liderazgo que celebró la crueldad como fortaleza y enmarcó la deshumanización como política. No puedes desenredar esas raíces sin arrancar la institución en sí. Por eso el enfoque de hagamos unos pequeños ajustes suena tan vacío. Es como argumentar que un sistema profundamente incompatible puede salvarse con ajustes menores, como si el diseño central no fuera el problema. Cuando algo es incompatible con el cuerpo político, no se administra, se reemplaza. Así funciona la reforma real, piensa en cómo tratamos fallos en otras áreas. Cuando un componente causa daño de forma consistente, no le damos más recursos y esperamos mejores resultados. Lo reemplazamos. Rediseñamos el sistema alrededor de seguridad, rendición de cuentas y propósito. ICE ha fallado esa prueba repetidamente. Algunas personas reaccionan con rechazo automático ante llamados a desmantelar instituciones porque confunden la abolición con el caos. Pero desmantelar no significa abandonar la gestión fronteriza ni los procesos legales. Significa rechazar un modelo construido sobre la intimidación y reemplazarlo por uno basado en ley, transparencia y dignidad humana. Existe un papel legítimo para el control fronterizo. Existen leyes. Existen procesos. Personas y mercancías cruzan fronteras todos los días. Y esos sistemas necesitan estructura. Pero la aplicación no requiere militarización. Y la seguridad no requiere terror. Otras agencias gestionan seguridad sin recurrir a violencia rutinaria. La analogía con la TSA expone esta contradicción a la perfección. Queremos aeropuertos seguros, pero no armamos agentes de la TSA con autoridad sin límites ni aceptamos daño rutinario como daño colateral. La seguridad se logra con sistemas, no con miedo. El mismo principio aplica aquí. Lo realmente desconcertante es lo rápido que algunos demócratas centristas corren a atacar preventivamente a la izquierda, culpando a los progresistas por fallos de mensaje antes de que se haya intentado una reforma significativa. Ese reflejo revela más inseguridad política que realismo de política. El liderazgo real no empieza regañando a aliados. Empieza enfrentando a la institución que causa daño. Cualquier otra cosa es solo posicionamiento. La comparación con quitar fondos a la policía es otra distracción que se derrumba bajo el escrutinio. La policía, con todos sus defectos, cumple una función fundamentalmente distinta en la sociedad. ICE opera con un mandato más estrecho, más agresivo y con mucha menos comprensión pública o supervisión. La mayoría de las personas tiene dificultad para articular qué hace ICE más allá de sus abusos más visibles. Y esa opacidad es parte del problema. Cuando una institución opera en gran medida en las sombras, la rendición de cuentas se vuelve opcional. La supervisión se debilita, las normas culturales se endurecen y los abusos se vuelven rutinarios en lugar de excepcionales. Eso no es un fallo de mensaje, es un fallo de estructura. Los progresistas no argumentan contra la aplicación de la ley, argumentan contra un modelo que prioriza fuerza sobre proceso e intimidación sobre justicia. Hay una diferencia, y confundirla solo sirve a quienes se benefician del statu quo. Lo frustrante es ver además
demócratas argumentar contra reformas que ni siquiera se han intentado, como si el miedo al rechazo fuera más paralizante que la realidad del daño continuo. Esa política basada en el miedo garantiza estancamiento. Cuando los centristas pasan más tiempo advirtiendo sobre posibles problemas de mensaje que abordando fallos sistémicos reales, revelan un problema más profundo. Una negativa a desafiar el poder atrincherado. La reforma se vuelve secundaria frente a la comodidad. Esto no se trata de pureza ideológica, se trata de resultados. Y los resultados que vemos son inaceptables bajo cualquier estándar que diga valorar derechos humanos o Estado de Derecho. Si la reforma significa algo, tiene que significar rendición de cuentas primero, no como idea tardía. Sin eso, entrenamiento y financiación son solo ruido. Hay una tendencia en Washington a tratar cada crisis como un problema de marca en lugar de un problema moral. ¿Cómo se verá en las encuestas? ¿Cómo caerá en distritos indecisos? Esas preguntas importan políticamente, pero no pueden reemplazar la pregunta de si algo está bien o mal. ICE ha llegado a un punto en el que su operación continua en su forma actual socava la confianza en el gobierno en sí. Cuando la gente cree que una agencia puede actuar con impunidad, la fe en las instituciones se erosiona. Y esa erosión no se queda contenida, se extiende. Una reforma que no aborda la rendición de cuentas no es reforma, es gestión de riesgo. Y la gestión de riesgo prioriza la supervivencia institucional sobre la seguridad pública. Desmantelar a ICE tal como existe hoy no es radical, es responder a la realidad. Reconoce la verdad en lugar de negarla. Abre la puerta a reconstruir algo que realmente funcione. Ese proceso de reconstrucción puede y debe incluir reglas claras, supervisión civil, operaciones transparentes y consecuencias estrictas por violaciones. Nada de eso es posible dentro de una cultura que resiste la rendición de cuentas en cada paso. Cuanto más eviten los líderes esta conversación, peor será el ajuste de cuentas. El daño no se detiene por conveniencia política. Por eso las medias tintas fracasan. Preservan las condiciones que producen el daño y luego todos actúan sorprendidos cuando nada cambia. La reforma real requiere valentía, no cautela. Al final del día, la pregunta es simple. ¿Queremos instituciones que sirvan al público o instituciones que se protejan a sí mismas? No puedes tener ambas cuando la rendición de cuentas está ausente. ICE no necesita arreglos cosméticos, no necesita cambio de imagen, no necesita otra inyección de dinero disfrazada de reforma. Necesita ser desmantelada y reemplazada por algo fundamentalmente distinto. Ese reemplazo debe basarse en ley, transparencia y dignidad humana, no en miedo y fuerza. Cualquier cosa menos que eso perpetúa el mismo ciclo con otro nombre. Criticar a ICE no es estar contra la seguridad, es estar a favor de la democracia. Reconoce que la seguridad real proviene de sistemas en los que la gente confía, no de instituciones a las que la gente teme. El progreso no vendrá de silenciar críticas ni de culpar a progresistas por problemas que no se han abordado. Vendrá de enfrentar verdades incómodas y actuar en consecuencia. Si los demócratas de verdad quieren romper con la era Trump y todo lo que representó, no pueden preservar sus creaciones más dañinas bajo el disfraz de la moderación. Esa contradicción no se sostendrá. Este es un momento que exige claridad, no cautela. Rendición de cuentas, no excusas. Cambio estructural, no consignas. Y si crees que la rendición de cuentas importa, que la reforma debe ser real y que el silencio solo habilita el daño, entonces mantente involucrado, sigue empujando y no dejes que esta conversación desaparezca. Porque lo único que garantiza que nada cambie es fingir que pequeños ajustes pueden arreglar un sistema que nunca fue construido para proteger a las personas en primer lugar.